Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos abordando el tema de la seguridad pública y la política criminal desde la perspectiva de especialistas en ciencias jurídicas para entender un poco, y vamos a tomar de los insumos también de la entrevista que tuvimos en la primera parte con el ministro de la Defensa. Y es un gusto para mí recibir a Edgardo Velázquez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica. Y también recibimos cordialmente a Alexander Martínez, abogado, docente, especialista en ámbitos de criminología. Buenos días, bienvenidos a República. Edgardo, qué gusto. Buenos días, Carlos, muchas gracias por la invitación. Gracias por tomar la invitación. Alexander, bienvenido nuevamente, qué gusto. Gracias. Para mí es un gusto estar con ustedes también, tocando un tema muy sensible para la sociedad salvadoreña. Bueno, vamos directamente al punto, Alexander. Uno de los temas aquí relevantes es cuál es su análisis de este despliegue de la política de seguridad del gobierno de Nayib Bukele. Estamos hablando casi 2 meses particularmente y se ha visto marcado por el plan de control territorial. Desde su análisis, ¿cuáles son las principales variables que hay que identificar o que hay que hacer un énfasis crítico o un énfasis que el asunto pues, se está desarrollando de buena forma? Mira, Carlos, hay aspectos muy positivos que noto yo en este nuevo gobierno. En primer lugar, tenemos un control territorial que era algo que se tenía que haber hecho desde hace 10 años, nos parece desde un punto de vista acertado. Tienes también los operativos que tienen que ver policiales de disuasión, en lo que se conoce en criminología como prevención situacional. A partir de la presencia policial se disminuye la cantidad posible de delitos. Otro aspecto positivo es el control de las cárceles. Me parece que eso es un elemento que ha favorecido mucho la disminución tanto de las órdenes de homicidio como de extorsión. La puesta en orden también del sistema penitenciario, los posibles problemas que han habido, por ejemplo, con teléfonos, con fondos que tenían los reclusos económicos, me parece muy bien. Y otro aspecto que me parece muy bien es el ámbito de la prevención social comunitaria. Ver funcionarios de alguna manera en comunidades sensibles a riesgos delincuenciales, me parece un aspecto muy positivo. Siento yo que este gobierno ha sido bastante proactivo, bastante dinámico, pero también creo que hay aspectos que se deben discutir y se deben de mejorar. Me parece que hay un aspecto que debe ser trabajado, es la atención con los otros órganos del Estado. Y estoy hablando de una atención porque El Salvador es una república. Tenemos 3 órganos, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Y cuando yo veo, por ejemplo, que existe una aseveración al Legislativo que si no me aprueban esto están con los delincuentes, parece no se tiene en cuenta que el órgano legislativo es un órgano deliberativo, es un órgano político y que como tal merece respeto. Como ciudadanos todos queremos que los planes funcionen, todos queremos disminución de índices de delincuenciales, pero también no queremos fracturas institucionales, ¿eh? Entonces, esa tensión entre el órgano legislativo y el desconocimiento de que es un órgano deliberativo y que por tanto está en el deber de exigir cómo van a ser orientados los fondos, me parece que no es que se esté en contra de las políticas de seguridad, sino sencillamente la función constitucional que tiene el órgano legislativo. Y por otra parte, la tensión con el órgano jurisdiccional no me parece adecuada. Cuando se impulsaron estos estados de emergencia que los regula los artículos 23 y 24 de la ley penitenciaria, se puso en tensión a los jueces diciendo o ¿por qué lo modifican? ¿Por qué lo revocan? ¿Están con los delincuentes? No, la función del juez no es estar a favor de los delincuentes, sino defender la legalidad. Entonces, yo creo que el órgano jurisdiccional también merece un poco de respeto de su ámbito de actuación. El juez penitenciario tiene una función muy importante de control de las medidas que se toman en centros penales. Entonces, que un juez levante el estado de emergencia no necesariamente es una medida que favorece a los delincuentes. Es que la administración no ha podido comprobar adecuadamente el porqué de la medida. Entonces, a mí me preocupa mucho cuando pones en el cerco a los jueces y que si el juez no me colabora en esto, está de alguna manera promoviendo la delincuencia. Es que la función del juez es cumplir la ley. El artículo 6 de la ley penitenciaria habla del principio de judicialización. La administración está sujeta al juez de vigilancia penitenciaria y debe entenderse. Ahora, Carlos, si la ley no te gusta penitenciaria con los estados, modifícala. Para eso está el control interinstitucional. Se tiene iniciativa de ley del Ejecutivo, modifiquemos, pero no ataquemos a los otros órganos del Estado, no fracturemos el sistema republicano y que eso nos vaya a generar a la larga
un quiebre a todo lo que se ha conseguido después del conflicto armado. Bueno, Alexander, entonces ya nos ofrece, Edgardo, una lectura de los componentes o de las instituciones del Estado inmersas en materia de políticas de seguridad, y porque con la Asamblea Legislativa se ha generado un poco de tensión discursiva, por ponerlo de esta manera, y en el campo judicial, particularmente por el trabajo, el rol de los jueces de vigilancia. Pero incorporo un elemento acá y tener su análisis sobre esto, Edgardo, se ha generado discusión sobre el despliegue de efectivos militares y se habla de un tema de militarización de la seguridad pública. ¿Usted coincide o discrepa con ese tipo de postura? Bueno, Carlos, apenas llevamos un mes y medio. Nuestro Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. En mes y medio creo que se ha estado gestando una cantidad de acciones que nos permiten tratar de ver hacia dónde nos vamos a orientar con el tema de la seguridad pública. El problema, así como lo planteaba el licenciado Alexander, es bastante complejo. No es que con una medida vamos a solventar todas las situaciones. Sí. El problema de nuestro país es que no es que estuviéramos tocando fondo, sino que ya estábamos en el abismo en materia de seguridad. O sea, es tan complicada la situación que ha heredado este gobierno, que en mes y medio han tratado de realizar una cantidad de acciones que la percepción de la gente lo toma como muy positivo. Eso es importante, generar una expectativa positiva en la gente. El ver el despliegue policial junto con militares dentro de una determinada zona son temas que, lejos de confrontar a la sociedad, deberíamos de tomarlo de una forma positiva. Si no hay control territorial, no puede haber desarrollo comunitario, no puede haber desarrollo social. El gobierno, creo que con estas políticas de buscar dentro de sus estrategias el control territorial de nuestro país, porque es que se había perdido. Y esa es la situación. Entonces, lejos, como lo decía el licenciado, ¿verdad? Lejos de atacarnos entre los diferentes órganos, deberíamos de estar todos en la misma sintonía. ¿Por qué? Porque aquí todos hemos sido víctimas o hemos sufrido de alguna situación de violencia en nuestro país. Y eso es importante que lo mencionemos. Nosotros no podemos determinar en 90 días o en menos tiempo realmente qué es lo que están pasando realmente dentro de las calles, dentro de el interior de las comunidades. Pero sí yo te puedo decir que la percepción de la gente es muy positiva al ver desplegado al soldado salvadoreño junto con la Policía Nacional Civil. Entonces, esto nos va a traer una serie de situaciones motivantes que deben de reflejarse en el órgano legislativo, como lo mencionaba nuestro colega, y también en el órgano judicial. Yo creo que si nos ponemos todos a trabajar, vamos a tener resultados positivos. Por el momento, todavía no podemos medirlos efectivamente, pero se está trabajando en eso. Antes de irme a la pausa, en función de lo que menciona Edgardo, Alexander, un tema es las percepciones de los ciudadanos en función de si se sienten más o menos seguros en función de las medidas de política pública que despliegue el gobierno, pero está versus los resultados. En ese caso, ¿cómo hacemos esa distinción entre percepciones y resultados ya con datos específicos o tema de efectividad del mismo? Porque la percepción pues, puede estar marcada por diferentes acontecimientos. No digo que esté mal, son percepciones, pero ¿cómo lo compensamos o cómo lo ponderamos respecto al tema de los resultados en política pública de seguridad? Bien, fíjate que el tema es muy complicado. Vamos a ver si puedo explicarlo. Cuando tú das una política de control territorial, te estás enfocando en el ámbito que le vamos a llamar racionalidad comunicativa. Sí. En la sentencia, me recuerdo, 22 en 2007, la Sala Constitucional dijo que ciertas organizaciones criminales desafían al Estado porque controlan territorio y de alguna manera ejercen un poder que le corresponde al Estado. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno? Afirmar un control territorial en ciertas zonas para decir el Estado es el que manda. Ubícate en un ámbito de racionalidad comunicativa y ese ámbito de racionalidad le da confianza al ciudadano. Ya puede ver la policía, puede ver... eso es bueno que se mantenga esa racionalidad comunicativa.
Sin embargo, las políticas eficaces van más allá de poner policías en una población. Déjame decirte que una buena política criminal llevaría 10 a 15 años trabajando en el país, porque se requieren políticas de prevención y de fomento de principios culturales. Entonces, un gobierno puede disminuir ciertos índices de criminalidad, pero solo las políticas a largo plazo, independiente quién esté en el poder, son las que te pueden dar eficacia en El Salvador a medida de 10 o 15 años. Y por otra parte, un último aspecto, sí, el que tú tengas una mayoría de un 80-81% de aceptación no legitima que tú vayas a tener políticas que vayan en contra de lo que dice la Constitución. Hay un ámbito que Luis Ferrayol le dice que la Constitución tiene un ámbito de lo que no es decidible. Entonces, ninguna mayoría electoral puede darte facultad para que violentes principios y garantías constitucionales. Por ejemplo, la implementación de la pena de muerte. O sea, eso ya no es discutible. Estamos en un estado donde el derecho internacional sancionaría rápidamente a El Salvador por eso. Entonces, tratemos de buscar respuestas sensatas que no se legitimen en un 80%, sino en políticas que verdaderamente sean eficaces y que no contraríen la Constitución. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar incorporo unos elementos para tener sus reacciones, Edgardo y Alexander, sobre todo esta última mención que usted hacía, Alexander, el tema de si el despliegue de expresiones militares, de efectivos militares, puede tener una tensión con los principios de la Constitución, particularmente tener su reacción sobre esto, y también qué componentes son claves de una política criminal para el nuevo gobierno. Regresamos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando de la seguridad pública y medidas de política criminal. Para eso nos acompañan Edgardo Velázquez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica, y Alexander Martínez, abogado, docente, especialista en criminología. Hay un asunto aquí que quiero abordar, Edgardo, porque también se ha generado esta discusión del despliegue militar, de efectivos militares, y que en algunos casos, como lo mencionaba el ministro en la entrevista anterior, por un agente policial hay 3 agentes o efectivos militares en las tareas territoriales. El punto acá es este despliegue de la Fuerza Armada, esta convocatoria a tener más efectivos militares en tareas de seguridad pública, ¿no constriñe a los principios de la Constitución sobre el tema del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad? ¿Qué nos dice el artículo 1 de la Constitución? ¿Cuál es la prioridad del Estado? Y en el artículo 2, ¿cuáles son las garantías que se establecen para cada uno de los ciudadanos? En nuestra sociedad, el tesoro, el baluarte más preciado que tenemos es la vida. Y esa se ha estado vulnerando, se ha estado tomando de cualquier persona. Aquí viene, te agrede, te complica la vida, te mata, te asesina. O sea, hay una situación en la que nosotros estábamos viviendo que no había un control. Lo estábamos platicando antes de entrar al programa con el colega, y le decía, ¿dónde dice nuestra legislación que está prohibido matar específicamente? No tenemos una ley de prevención. Ahora, si tú vas a poner al Ejecutivo con todas sus herramientas a tratar de cumplir la Constitución, porque por lo menos es lo que podríamos percibir en este momento. Si nos ponemos más técnicos, nos ponemos más académicos, más literales en cuanto a la Constitución, también démosle la parte al gobierno. Y por favor, no me vayan a malentender que yo estoy tratando de defender la estrategia de poner al ejército y a la policía en la calle. Pero aquí el Estado tiene que cumplir una función, y es garantizarle la vida al ciudadano. Porque hasta ahorita, yo te digo, los últimos años, la inseguridad en nuestro país, bendito Dios hubiera sido que siempre fuera contra los bienes, pero no, ha sido contra la vida de los ciudadanos. Entonces, cuando tú pones a los soldados y pones a la policía, hay una cierta garantía, hay una percepción
de que hay una seguridad, porque al final la seguridad es un sentimiento, es un pensamiento, es un estado psicológico. Ahora, de que tú vayas de tu trabajo, de tu casa a tu trabajo y regreses porque hay presencia de soldados o de policía, es porque se está cumpliendo la Constitución, prácticamente. Ayer parece que, o el domingo, parece que hubo, o por lo menos el domingo sacaron la noticia de que se van a incorporar 1.100 ciudadanos más al ejército para convertirse en soldados y que puedan participar de esta estrategia. ¡Qué bueno! ¿Y por qué no? Claro, hay otras estrategias que se necesitan a la par del acompañamiento de la presencia de los militares y de la Policía Nacional Civil. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el colega de que todas estas estrategias tienen que estar dentro del marco constitucional. No podemos violentar, pero también, si es cierto que se pueden dar las violaciones a los derechos humanos, ¿qué pasa con los derechos humanos de los ciudadanos y de las víctimas? Porque no podemos estar diciendo que no existe una garantía constitucional cuando el objetivo es que nuestros ciudadanos, nuestra población, nuestra sociedad esté en otra dimensión, en otro ámbito de seguridad. Entonces, yo creo que todas estas cosas todavía tenemos que tener y hay que darle, como dicen, el beneficio de la duda a las estrategias que el gobierno está implementando. Lógicamente, sin salirnos de nuestro marco legal que tenemos establecido. Alexander, ¿usted coincide o discrepa con la postura de Edgardo respecto a este tema del despliegue de efectivos militares y su trabajo en materia de seguridad pública, que esto no es de este gobierno, sino que viene de gobiernos anteriores, pero esto constriñe las disposiciones de la Constitución? Yo creo que tienes que verlo desde modelos. Si estás trabajando con un modelo de política criminal de seguridad pública, yo creo que fortalecería mejor la policía, obviamente. Sin embargo, si se busca de alguna manera un modelo que atienda más a un problema de seguridad nacional, es el ejército. Entonces tienes que hablar si estás trabajando con un modelo de seguridad pública o estás trabajando con un modelo, con un problema de seguridad nacional. Entonces, como que había que concretar qué modelo estás trabajando o si estás, aunque no se quiera decir, en una especie de guerra asimétrica, donde tienes un grupo emergente, estructurado, que trasciende mucho más el ámbito del crimen organizado al terrorismo. Por las características por que las tiene, características. Eso le quería preguntar a Alexander, por las características del problema, por las disposiciones constitucionales, por el cumplimiento de acuerdos en diferentes áreas, no solo de derechos humanos, sino también en otros marcos también de los procedimientos de las instituciones de seguridad. Para usted, ¿por qué líneas o qué interpretación tienen las líneas de acción gubernamental de seguridad pública o de seguridad nacional? Yo quiero creer de que la utilización de efectivos militares en tareas conjuntas con la PNC únicamente atiende a factores de prevención situacional, es decir, mayores controles, percepción de la ciudadanía, espero que sea eso, y no que se tenga conciencia de que estamos en una situación de seguridad nacional y que estamos en lo que se denominan las guerras asimétricas. Hay un autor muy importante en Alemania, Palik, que habla de que el nuevo terrorismo o las nuevas formas de criminalidad suponen grupos pequeños, pero con alto poder de causar terror. Entonces, el modelo de política criminal cambia a un modelo ya de seguridad nacional. Y es posiblemente estemos, como se dice vulgarmente, a caballo entre ambos modelos. Pero no hay que centrarse tanto en la militarización como una solución a los problemas. Tenemos que seguir apostándole a un modelo de política criminal, al menos que atienda más ámbitos de seguridad pública y de prevención del delito, que a un ámbito eminentemente represivo. O sea, la política criminal tiene tres componentes. Está el componente represivo, el componente preventivo, que es el trabajo en las comunidades, y el componente de asistencia a víctimas. Entonces, este gobierno tiene el reto y el desafío de crear una política criminal con esos tres componentes. Y es lo que yo quiero ver en los siguientes pasos del famoso plan que tiene el gobierno, de ir realizando y que va a realizar en todos estos 5 años que tenga de gobierno. Hago la pausa, pero al regresar incorporo justo esto que se ha hecho mención del tema ya de las otras áreas en intervención de política pública de seguridad, es decir, lo que tenga referencia a la prevención, porque también está la fase 2 del plan de control territorial, como han mencionado las autoridades gubernamentales,
particularmente de acceso a servicios públicos, de atención a zonas que han sido estigmatizadas o excluidas según el posicionamiento del gobierno. Entonces, me gustaría que abordemos estos puntos tras la pausa. Volvemos en minutos. Seguimos platicando de seguridad pública y en este momento quiero pedir la producción, nos puede poner en pantalla unas declaraciones que nos brindó Héctor Carrillo, abogado, investigador de FESPAD, en el cual él menciona los componentes o elementos a tener en cuenta de la política criminal y en función de esas declaraciones tener la reacción de nuestros invitados. Escuchemos. Yo creo que es oportuno reiterar la necesidad de construir una política criminal con un enfoque integral, que articule las distintas instituciones, los distintos componentes en el tema de la represión, porque hasta ahora el tipo de represión que se ha venido dando durante gobiernos anteriores y se ha mantenido en este gobierno, no ha logrado reducir la problemática de violencia social. Muy por el contrario, del año 2000 a la fecha tenemos en las cárceles más de 40.000 personas privadas de libertad y el tema no se ha podido resolver. La violencia social continúa. Llevamos ya más de 71.000 muertes violentas y la escalada de violencia aún se mantiene. En ese sentido es importante la articulación. Para el caso, en este momento, la primera fase del Plan Control Territorial ha sido el tema de la represión, pero es muy positivo ese tema de querer fortalecer la operatividad policial, pero también en qué medida eso está articulado con los demás componentes, porque han habido capturas masivas, estamos hablando de más de 4.000 capturas, pero de esas 2.900 han sido en flagrancia. ¿Qué nivel de articulación hay con la Fiscalía y con el órgano judicial para procesar eso? ¿Y en qué capacidad está el sistema penitenciario también para lograr la readaptación? Bien, entonces ahí hay una serie de componentes que mencionaba Héctor que creo que son relevantes distinguir, Edgardo, específicamente el trabajo articulado entre instituciones, porque no solo hablamos de Ministerio de Seguridad y Justicia o Policía Nacional Civil, estamos hablando del sector judicial, hablamos de la Fiscalía General de la República y los centros penitenciarios. Entonces, bajo una lógica de política criminal, ¿cómo o cuáles son los puntos que deben de promoverse esta articulación en el contexto que nos encontramos? Con lo que acaba de mencionar el compañero en el video, estamos de acuerdo que tiene que haber una articulación entre las diferentes instituciones gubernamentales para poder solventar esta situación de la inseguridad. Fíjate que nuestro presidente en la universidad un día nos habló que estaba muy contento por cómo se están generando algunas acciones en este momento, porque él hace un par de años le sugirió al expresidente Sánchez Serén que cuando iba a haber un combate psicológico, ¿verdad?, para estos diferentes grupos que están al margen de la ley en nuestra sociedad. Y si tú lo puedes ver, es una de las acciones que se están implementando en este gobierno. Ya hay anuncios de no te involucres en esto, no participes de esta situación. Eso no lo veíamos antes. ¿Y usted cree que eso puede ser efectivo? Lo que pasa es que cuando tú empiezas a medir desde el punto de vista académico, vas a empezar a tomar todos los elementos y todos los factores que pueden ayudar. También los que no van a funcionar. En esto están en un estira y encoge. Pero fíjate, para continuar quiero citarte las palabras que el doctor Lousel un día nos dijo. Debemos renunciar a lo absolutamente previsto, aprender a considerar las opciones ante el cambio, confirmar lo nuevo sin convertirlo en tradición, ser distintos sin temor a hacerlo. Solo así podremos enfrentarnos al futuro. ¿Por qué siempre las manos duras, el combate frontal se ha hecho de forma física o armada, por así decirlo, para que lo podamos entender en nuestra sociedad?
¿por qué no combatimos o hacemos una política criminal desde la educación y desde el trabajo? ¿Por qué no hay una estrategia? ¿Por qué a la academia no se le invita a que pueda desarrollar estos componentes y lejos de poder estar enfrentándonos y dar un mensaje de que el gobierno es más poderoso que tú y si no te sometes puedes perder tu vida? ¿Por qué no llamamos a la academia a que pueda participar y podamos hacer una prevención y combate a la criminalidad, pero con educación y con trabajo? ¿Por qué? Estos dos elementos todavía necesitan ser incorporados dentro de los planes de gobierno. Es posible que vengan dentro de una de las etapas del plan de control de territorio, porque va a ser necesario, como lo decía el licenciado Alexander, a largo plazo cuáles son las políticas, porque ahorita llevan poco tiempo. Entonces, pero hagamos una política criminal que donde podamos tener la educación y el trabajo como ejes transversales, para que no solo la población sienta que ya cambiemos, que podamos tener otras estrategias, que podamos enfrentar un futuro diferente. Y yo creo que es la oportunidad que tiene este gobierno para poderlo ejecutar, pero tiene que invitar a las otras instituciones, como lo mencionaban en el video. ¿Y cuáles son las otras instituciones? Pues el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, la empresa privada. ¿Por qué? Porque aquí tiene que participar el gobierno, las municipalidades, la empresa privada y la sociedad. Todos tenemos que estar involucrados y todos tenemos que tener el mismo rumbo. Yo creo que todos poco a poco nos vamos a ir acoplando, ¿verdad? Muy bien. Lo que pasa es que estamos frescos todavía, ¿verdad? Bueno, vamos a aprovechar un poco declaraciones que nos brindó también en ese espacio de entrevista con Héctor Carrillo, Juan Carlos Torres, de la Universidad Don Bosco, especialista en prevención de la violencia. Y ahí él hacía una mención sobre la importancia o considerar que se debe retomar lo que se ha hecho y en función de eso, cómo se pueden desarrollar mejores políticas públicas en materia de seguridad. Escuchemos. No hay que despreciar lo que ya se hizo. Miren, ya trabajamos una estrategia nacional de prevención de violencia, que era básicamente un ordenamiento de los territorios y una coordinación, donde los alcaldes, ellos llevaban la coordinación. Entonces ya hay una estrategia, hay unos mecanismos de implementación de cómo se hacen a través de los comités municipales de prevención de violencia y de todas las redes de liderazgo comunitarios. A estos comités les faltó algo. Como se llenaban de instituciones de gobierno del Estado, entonces gente pagada, muy profesional, no le hacían caso a los líderes comunitarios, gente muy humilde que con buena voluntad sacrificaban su tiempo, su dinero, hasta prestaban sus espacios para poder hacer eso. Entonces, dejar los territorios en estado de vulnerabilidad puede también llevar nuevas amenazas y nuevos riesgos. Bien, Alexander, entonces retomo estas declaraciones de Juan Carlos Torres, particularmente por esto, el tema de la prevención y cómo puede trabajar la comunidad, la ciudadanía y retomar insumos como la Estrategia Nacional de Prevención de Violencia, que ya no es de esta gestión, sino de la primera gestión del FMLN, donde se incorporó este elemento. ¿Qué tanto vale la pena incorporarlo nuevamente o llevarle la secuencia en actualidad? Bien, es bueno escuchar a la academia hablar de estos temas. Generalmente hemos dejado que la seguridad pública la manejen los políticos, cuando debe ser un tema que toda la sociedad debe de trabajar. Y a veces uno se pregunta si la academia dio un paso atrás en algo que tiene una responsabilidad social para hacerlo. Mira, Carlos, yo apuesto a la prevención como uno de los primeros componentes. Yo apuesto a una política criminal mucho más científica, mucho más criminológica. La prevención social tiene que ver con la formación de principios culturales dentro de la comunidad. Partamos de un hecho criminológico. El delito se da en la comunidad y debe ser resuelto por la comunidad en primer lugar. Entonces, tú no puedes lanzar una política exitosa sin tener en cuenta a las municipalidades ni a las personas que viven en las comunidades. Ese es para en primer lugar. Cuando yo veo la iniciativa, por ejemplo, de los cubos, la idea de fomentar políticas de mejorar la calidad de vida, creo que ese es un buen acierto que debe realizarse. Tenemos que fomentar principios culturales a una generación de 10 o 15 años, porque no solo el problema es la delincuencia, puedes tú ver la siniestralidad vial, tantos accidentes de tránsito, que también es un problema que tiene que ver con principios culturales. Eso solo se puede resolver en base a la política de prevención. Pero por otra parte, no puedes dejar el componente de represión. Yo no estoy muy de acuerdo con
que a veces se fomente mucho el ámbito de las capturas y no tanto de las condenas. Yo prefiero mejor capturas que terminen en condenas. Entonces tienes que ver cómo puedes reforzar los mecanismos de persecución eficaz del delito que garanticen que esas condenas, que esas capturas efectivamente se vuelvan condenas. Ese es un aspecto que tienes que ver. ¿Cómo podemos reforzar los mecanismos de obtención de evidencia? ¿Cómo podemos reforzar al Ministerio Público? Eso pasa por la coordinación institucional. Hay un tercer ámbito que debe tomar en cuenta esto de las medidas extraordinarias en centros penales. Tenemos que modificar el modelo penitenciario, donde tenemos que hacer los ajustes al régimen. ¿Qué podemos hacer ante delincuentes que tienen una alta peligrosidad, no solo dentro del penal, sino en las órdenes que emiten afuera? Habría que pensar institucionalmente cómo podemos ver el sistema penitenciario. Una cuarta sería reactivar una Dirección General de Política Criminal que tomara todos esos insumos. Antes existía, me recuerdo que en el gobierno de Calderón Sol se creó una Dirección de Política Criminal. Tiene que haber un organismo que genere un liderazgo y que permita la coordinación interinstitucional. Entonces, modelo comunitario, afinamiento de los mecanismos de obtención de evidencia para lograr condenas, una rediscusión del sistema penitenciario, y no descuides que hay otros problemas criminológicos que deben de ser tratados. La corrupción gubernamental, que no podemos perder de alguna manera la visión de ella. El tráfico de drogas, la trata de personas. Hay otros hechos que, aunque son muy invisibles, son igual de nocivos que el mismo crimen organizado. Quiero darle las gracias por haber participado y habernos acompañado. Alexander, Edgardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. La invitación está hecha para que nos encontremos en otros momentos de República para discutir el despliegue de las distintas medidas en seguridad que desarrolla el gobierno y sobre todo la fase 2, que va vinculada, como se ha mencionado, a temas de prevención, a temas de trabajo comunitario y de brindar servicios sociales en estas zonas. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Será hasta mañana, 6:30. Tengan un buen día.